La historia de la familia Rivera no es solo la historia de un apellido famoso, ni siquiera únicamente la de un legado taurino que trascendió generaciones. Es también la historia de heridas invisibles, de silencios impuestos y de afectos traicionados. Fran Rivera, con su carácter directo y su voz cargada de experiencia, decidió romper ese silencio que se había convertido en una losa que pesaba sobre sus hombros desde que tenía uso de razón. Frente a las cámaras de Tiempo Justo, conducido por Pratt Sandberg y emitido por TLC, abrió un capítulo de su vida que hasta ahora había permanecido oculto, resguardado por prudencia, miedo o el simple instinto de sobrevivir dentro de un entramado familiar complejo y conflictivo. Desde el primer instante, Fran dejó claro que no venía a suavizar los hechos ni a ofrecer medias verdades. No se trataba de un ejercicio de imagen ni de un intento de reconciliación pública. Se trataba de contar la verdad tal como la había vivido, sin adornos, sin el corsé de la diplomacia que tantas veces había impuesto su propio apellido. Hablar de su hermano Kiko Rivera, de Isabel Pantoja y del legado de su padre implicaba desnudar emociones que durante décadas habían sido contenidas. No hay rencor, ni venganza, ni interés en provocar, afirmó, solo necesidad de relatar lo que ocurrió realmente. El relato de Fran comienza en la infancia, en un hogar donde la fama y la tragedia convivían de forma extraña, marcando a sus hijos de manera desigual. La finca Cantora, que para muchos era un símbolo de unión y prosperidad, para él y su hermano Cayetano se convirtió en un espacio hostil, un territorio en el que nunca se sintieron completamente aceptados. Nos hacían sentir como intrusos, recuerda con la voz firme, como si estuviéramos ahí para tomar lo que no nos pertenecía, cuando en realidad todo lo que había era nuestro por derecho. No era solo una cuestión de propiedad, sino de afecto, de sentirse reconocidos, vistos, considerados parte de la historia de su padre. La figura de Isabel Pantoja aparece en su relato con una intensidad contenida. La describe como una mujer astuta, consciente de su poder y hábil en el manejo de la prensa, capaz de construir y proteger la versión oficial de la familia mientras, según Fran, creaba distancias emocionales que marcarían a toda una generación. No habla con odio, sino con una frialdad que evidencia un abismo afectivo. Desde pequeños percibimos que había un muro entre nosotros y ella, y ese muro se fue consolidando con los años, dice. La viuda de Paquirri, según él, no solo manejó la narrativa mediática, sino que, de manera silenciosa y constante, sembró recelos y desconfianzas entre hermanos, generando divisiones que el tiempo nunca logró superar. En el centro de esta tensión familiar está Kiko Rivera. Fran no duda al afirmar que no mantiene vínculo alguno con él, ni cercano ni distante. No hay relación, no hay diálogo, solo un vacío absoluto, sostiene. Lo acusa de traicionar el legado de su padre y de formar parte activa en la construcción de una narrativa que benefició a algunos a costa de silenciar a los hijos mayores. Para Fran, Kiko eligió un bando desde muy temprano, un bando que consolidó la exclusión de Fran y Cayetano del relato oficial. La consecuencia de esa elección no fue solo emocional, sino también tangible: marginación, silencios, la negación del derecho a participar en la memoria de su padre. Para comprender la magnitud de este dolor, Fran nos transporta a septiembre de 1984, cuando la vida de la familia cambió para siempre. Francisco Rivera Paquirri, figura monumental del toreo sevillano, murió tras una cornada brutal en la plaza de Pozoblanco. Fran tenía 11 años, Cayetano 7 y Kiko apenas unos meses. La tragedia no solo arrebató a un padre, quebró el frágil equilibrio de un hogar que apenas comenzaba a formarse. Desde ese instante, Fran y Cayetano fueron relegados, privados de despedirse de su padre y de formar parte de lo que debía ser un duelo familiar compartido. Nos dejaron fuera de todo. Cantora, que debía ser nuestro refugio, se convirtió en una frontera, recuerda, con una mezcla de dolor y resentimiento contenido durante décadas. El relato de Fran se adentra también en la intimidad de su padre. Años después de la muerte de Paquirri, encontró una carta escrita por él en la que expresaba su deseo de recuperar la relación con sus hijos mayores. Breve pero profunda, la misiva confirmaba lo que Fran siempre había sospechado: que su padre los amaba, que sufría por la distancia y que era consciente del vacío que la viuda y la narrativa oficial habían creado. Esa carta se convirtió para Fran en una prueba tangible de que lo que el público había consumido durante años no era más que una versión parcial de la verdad, cuidadosamente manipulada por intereses externos. Otro de los puntos cruciales de su testimonio es la relación matrimonial de su padre con Isabel Pantoja. Fran afirma que Paquirri tenía la intención de separarse de la cantante antes de morir, una revelación que, según él, está respaldada por documentos legales, testimonios y personas cercanas al torero. No es una afirmación ligera, no lo digo por suposiciones, lo sé por pruebas. Existen documentos y abogados que confirman que se planeaba la separación. Esta revelación desmonta la idea romántica de un matrimonio arrebatado por la tragedia y expone una verdad más cruda. Lo que había en realidad era una fachada sostenida para el público y los medios, pero carente de afecto genuino.
Fran también aborda el conflicto sobre la herencia de Paquirri, tanto material como simbólica. Según su relato, hubo un ocultamiento deliberado de bienes, objetos personales y documentos que legalmente debían repartirse entre todos los hijos. Muchos recuerdos desaparecieron, otros fueron retenidos, y durante años las versiones mediáticas silenciaron a Fran y a Cayetano. No hablo por codicia, hablo por justicia. Hay trajes, cartas, fotos y objetos que deberían ser nuestros y nunca nos dejaron acceder a ellos, afirma con voz firme. La herencia se convierte así en otro campo de batalla, donde la memoria y la propiedad se entrelazan en un conflicto que sigue abierto y cuya resolución ha estado marcada por trabas judiciales y manipulaciones mediáticas. El relato se enriquece con anécdotas concretas, reuniones con abogados, cartas sin respuesta, promesas incumplidas. Cada evento, según Fran, refleja la intención de mantener fuera de la historia a los hijos mayores de Paquirri. Cada año que pasaba era un nuevo muro, un recordatorio de que no éramos bienvenidos, asegura. En este punto, la entrevista se vuelve más intensa, más visceral. No es solo una exposición de injusticias, sino un acto de dignificación de la memoria familiar y un intento de restaurar la voz que se les negó. A medida que avanza la conversación, la complejidad de la relación con Kiko y la figura de Isabel se entrelaza con los recuerdos de infancia y la construcción de la leyenda de Paquirri. Fran detalla cómo la imagen pública de su padre fue cuidadosamente protegida por Pantoja, mientras que la verdadera historia de los hijos mayores quedó relegada al silencio. Nos borraron de la historia oficial desde el principio, insiste, y recuerda con claridad cómo cada intento de acercamiento a Cantora fue rechazado o manipulado, como si su sola presencia incomodara. Finalmente, Fran cierra su testimonio con una reflexión que encapsula la esencia de toda su narrativa. No busco venganza ni reconocimiento público. Solo quiero contar mi historia, porque durante demasiado tiempo hemos tenido que callar y fingir una normalidad que nunca existió. Eso desgasta, cansa y mata por dentro. Sus palabras resuenan como la conclusión de un relato que combina dolor, verdad y memoria, la historia de un hijo que decide, por fin, reclamar su lugar en la historia de su padre y de su propia familia. Esa carta es mi ancla, repite Fran Rivera mientras la toma entre las manos, como si al tocarla pudiera recuperar algo de su pasado que parecía perdido para siempre. No es solo un pedazo de papel, es un vínculo con su padre, un recordatorio de quién fue y por qué él sigue luchando por su memoria. Cada vez que la duda lo invade, cada vez que el peso de años de silencios y traiciones amenaza con derrumbarlo, la saca del cajón y la lee una y otra vez. Esa carta no solo contiene palabras, contiene la fuerza para hablar, para enfrentar recuerdos dolorosos, para desafiar un relato familiar que durante décadas le negó voz. La entrevista se sumerge en un tono casi confesional. Fran describe cómo el peso del pasado lo marcó desde muy joven, cómo la culpa, la rabia y la sensación de abandono lo acompañaron durante años como sombras persistentes. Durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal en mí, que debía callar, que el silencio era lo correcto. Pero con los años comprendí que no era yo el problema, que no podía seguir sacrificando mi verdad por un bienestar fingido, confiesa. Sus palabras revelan no solo la lucha interna, sino también el proceso de aprendizaje emocional que lo ha llevado a hablar hoy sin filtros. La figura de su madre, Carmina Ordóñez, emerge en su relato como un pilar silencioso. Fran reconoce el sufrimiento que ella vivió, los insultos y humillaciones que debió soportar, y la manera en que protegió a sus hijos a pesar de la presión y la indiferencia que percibían a su alrededor. Mi madre era fuerte, pero no de piedra. La apartaron, la insultaron, la humillaron, y aún así nunca quiso entrar en guerra. Yo ya no puedo permitirme ese silencio. Alguien debe contar la verdad, dice con firmeza. Desde el primer momento, Fran deja claro que lo que está en juego no es la fama, la imagen pública ni un legado material. Se trata de recuperar la memoria auténtica, la historia que les fue arrebatada. Cuando pronuncia la frase, cuando un hombre muere, todos quieren llorar por él, pero muy pocos están dispuestos a honrar lo que fue realmente. ¿Dónde están los recuerdos de mi padre? Se percibe la mezcla de dolor y rabia contenida que ha marcado toda su vida. No pregunta retóricamente, busca respuestas, justicia, dignidad. El relato se adentra en la enumeración de ausencias. Cartas, trajes de luces, medallas, carteles, capotes, objetos que deberían haber sido compartidos entre sus hijos y que, en cambio, desaparecieron o fueron retenidos en Cantora. No eran solo recuerdos. Eran fragmentos de nuestra historia, parte de nuestra identidad familiar, asegura Fran. La sensación de despojo se intensifica cuando recuerda que, en la televisión, se exhibieron los trajes de su padre intactos, perfectamente conservados, pero convertidos en espectáculo, lejos de sus manos. Ver a mi padre como un objeto de exhibición, sin contexto, sin nosotros, fue uno de los golpes más duros, recuerda. Fran también habla de cartas personales escritas por su padre antes de morir. Esas misivas reflejaban temores,
planes y preocupaciones por sus hijos mayores. Según él, muchas han sido ocultadas, otras destruidas, y rara vez se les permitió acceder a los archivos privados de Paquirri. Incluso objetos pequeños, como un mechero que llevaba siempre en el bolsillo, un rosario en su coche o una foto rota de los 3 hermanos, tienen un valor incalculable para ellos. No valen nada para nadie más, pero representan pedazos de nuestra historia que nos arrebataron, afirma. La figura de Isabel Pantoja se dibuja en su relato con precisión fría, como una presencia que moldeó la narrativa familiar a su favor. Fran evita acusaciones directas, pero su indignación es clara. No tengo pruebas de todo, pero sí certezas. Guardar bajo llave durante 40 años las pertenencias de un muerto sin permitir que sus hijos las vean tiene un nombre: egoísmo o algo peor. La decepción se acentúa al mencionar a su hermano Kiko. Según Fran, él tuvo la oportunidad de facilitar el acceso a ese legado, pero eligió callar. Que esto venga de un hermano duele más que cualquier otra cosa, confiesa con un nudo en la garganta. Un capítulo especialmente delicado es el del testamento complementario que, según Fran, nunca se respetó. Paquirri quería proteger a todos sus hijos, pero tras su muerte hubo vacíos legales y decisiones éticas que nunca se tomaron. Recuerda el día en que un abogado de la familia Pantoja les entregó un inventario incompleto de las pertenencias de su padre. Faltaban trajes, medallas y fotos de toda una vida. ¿Cómo puede alguien perder eso? La sensación de exclusión fue devastadora, afirma. A medida que avanza la entrevista, Fran desvela que algunos objetos han reaparecido en subastas o colecciones privadas. Ver una carta de tu padre convertida en mercancía es humillante. No es solo un objeto, es tu historia convertida en algo que no puedes tocar, señala. Cuando se le pregunta si espera recuperar esas pertenencias, su respuesta es resignada pero firme. No sé si será posible. Muchas se han perdido, vendido o destruido. Pero lo que sí quiero es que se sepa la verdad. No fue olvido, fue ocultamiento. Fran subraya que la memoria de Paquirri no puede seguir siendo administrada como propiedad de una sola persona. Fue un padre antes que una figura pública. Esa parte humana ha sido sistemáticamente borrada de la narrativa oficial. Propone que los recuerdos y objetos sean conservados en un espacio donde cualquiera pueda comprender quién fue realmente, sin mitos ni apariencias. No quiero que esté en Cantora ni en manos de quienes no quisieron compartirlo. Quiero que esté donde cualquiera pueda ir y entender al hombre que fue Francisco Rivera Paquirri, con sus luces y sus sombras, pero con verdad, dice con convicción. Al preguntarle qué le diría a su padre hoy, Fran guarda silencio. Largo, profundo, casi incómodo. Finalmente responde: le diría que lo echo de menos, que nunca dejamos de quererlo, que luchamos por su memoria, incluso cuando hacerlo significaba enfrentarnos a todo y a todos. Y le diría que espero que esté orgulloso. Su frase resume décadas de silencios y pérdidas, de una vida marcada por la injusticia y el dolor, pero también por la persistencia de la memoria. Fran reconoce sus propios errores, sus silencios prolongados, pero subraya que nunca mintió. Su prioridad ahora es cuidar a los suyos, proteger a sus hijos y legarles una historia construida sobre la verdad y no sobre el olvido. No quiero que mis hijos hereden la mochila de mentiras que cargué yo. Quiero que crezcan con la verdad, aunque duela, aunque incomode. La verdad al menos permite dormir en paz, asegura. Sobre una posible reconciliación con Kiko, Fran es cauteloso. No sé si reconciliación es la palabra. Creo que con el tiempo la verdad pone a cada uno en su sitio. Y si algún día nos reencontramos, que sea desde ahí, desde lo humano, no desde lo que otros quisieron que fuéramos. Su voz, al final de la entrevista, es firme y serena, como la de alguien que ha pasado por la tormenta y ha aprendido a caminar bajo la lluvia. No odio a nadie. Lo que odio es que se sigan contando las cosas como si nosotros no hubiéramos estado allí, concluye. Hablar no es venganza, es reivindicación. Es contar lo que fue, lo que vivieron y lo que nadie quiso escuchar. Se despide con una mirada larga, intensa, serena. No pide compasión, solo comprensión. Se levanta, estrecha la mano del periodista y se retira, dejando tras de sí un silencio lleno, denso, cargado de ausencias, de palabras que tardaron décadas en ser pronunciadas y de una verdad que por fin ha encontrado voz.